Todo parecía dispuesto para que este año 2015 fuera el año de la paz en Colombia, pero a pesar de los enormes avances, nadie puede dar por seguro que la paz está a la vuelta de la esquina. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal Capital de Bogotá, Colombia. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación es una alegría contar nuevamente con Omaira Morales del canal Capital. Gonzalo, bienvenido como siempre a nuestro país. Vamos con los invitados que nos acompañan en esta jornada. Víctor G. Ricardo, excomisionado de paz y secretario general de la Presidencia de la República, embajador de Colombia en las Naciones Unidas en diferentes países y ha liderado también diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Bienvenido. Muchas gracias, Omaira. Saludamos también a María Alejandra Villamizar. Ella es asesora de Pedagogía para la Paz de la Presidencia de la República. También ha sido periodista y editora del diario El Tiempo, El Espectador y de la revista Semana. Bienvenida. Gracias. Continuamos con nuestros invitados. Angélica Redberg. Ella es politóloga alemana que trabaja con la Universidad de los Andes de Colombia, directora del programa de investigación sobre construcción de paz y directora del grupo Conflicto Armado y Paz. Muchas gracias por acompañarnos. Y finalizamos este grupo de invitados muy especiales con el periodista Jorge Enrique Botero, escritor y documentalista, autor de 5 libros sobre el conflicto armado colombiano y ha recibido Premio Rey de España y Fundación Nuevo Periodismo Gabriel García Márquez. Mil gracias a todos por acompañarnos. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias también de mi parte. Me dicen que los colombianos están felices con la idea de conseguir la paz y que incluso la mayoría aprueba que el gobierno lleve adelante las negociaciones. Se hablaba de que este año sería, como comentamos al inicio, el año de la paz, pero parece ser que no todo es tan fácil cuando se habla de paz, especialmente entre el gobierno y grupos guerrilleros. Usted tiene una experiencia. ¿En qué estado está la situación en este momento? Yo creo que realmente la paz y el proceso ha avanzado enormemente. El hecho de estar en una mesa de conversación con un esquema que es, mientras que se dialoga ya, se ejerce el mandato constitucional de ir en contra de todo aquel que esté contra el Estado de Derecho, pues evidentemente digamos que genera cierta confianza en la ciudadanía. En los procesos de paz, poner fechas fatales me parece que es un error, por 2 razones. La primera, porque si se coloca y después no se cumple, genera, digamos, que falta de confianza de la opinión pública. Y segundo, tampoco puede ir usted diciendo que la paz es una paz express. 50 años de conflicto no se van a arreglar en 6 meses ni en 1 año. Entonces yo sí creo que no es prudente crear un ambiente de que la paz está allá por llegar, porque eso lo que puede generar también en la opinión pública es un clima desfavorable, que pasan los días y la opinión pública va diciendo no llegó la paz. Yo creo que se ha avanzado, yo creo que es muy importante socializarla. Yo creo que es muy importante que los colombianos, no los estudiosos de la paz, sino los colombianos en general, entiendan lo que se está haciendo y que evidentemente también la guerrilla entienda que los tiempos de la opinión pública tienen unos tiempos adecuados para poder aprobar o improbar. En otras palabras, la opinión pública en un momento dado puede aceptar unos acuerdos, depende de cómo se den y en el plazo que se dé. Si se va creando una opinión desfavorable, pues la opinión pública va en contra del mismo tiempo. Entonces eso es una invitación a que la mesa de La Habana, pues indudablemente se avance más, se entienda que el país está anhelando la paz, que queremos acabar 50 años de conflicto, que la paz no la tenemos que acompañar con hechos de violencia, sino con hechos de paz para socializarla y para buscar la credibilidad que dé que los acuerdos a que se lleguen sean refrendados por el pueblo colombiano. Jorge Enrique es un hombre que ha estado siguiendo los diálogos de paz en La Habana durante mucho tiempo, conoce bastante lo que allí ocurre. ¿Podemos estar optimistas de las negociaciones que allí se realizan? ¿Sabemos todo lo que realmente está pasando o hay bastantes cosas que todavía están debajo de la mesa y que no se cuentan? Bueno, debe haber muchas, Gonzalo, y así debe ser como
lo indican todas las normas, digamos, de la negociación política, muchas cosas que deben quedar, digamos, dentro de la mesa y que no trasciendan a la opinión pública. Yo he ido cubriendo el proceso desde que comenzó, voy periódicamente a La Habana, van 36 ciclos con el que está actualmente en desarrollo y he ido más o menos a unos 20. Le digo, Gonzalo, la percepción que he tenido a lo largo de estos meses ha ido variando increíblemente. Hay veces que regreso de La Habana con un tremendo optimismo y basado pues en las evidencias que han ido surgiendo de la propia mesa, es decir, el alto nivel de trabajo con el que actúan los delegados del gobierno y de la guerrilla. He percibido los avances en materia, por ejemplo, la visita de las víctimas, que eso es totalmente inédito en los procesos de paz anteriores e incluso creo que en todos los procesos de paz que han tenido lugar recientemente en la historia del mundo. Entonces, llego con mucho optimismo a veces y a veces con un marcado pesimismo. En este momento, si usted me pregunta, Gonzalo, coincido con el doctor Víctor G., que ha habido enormes avances, pero si usted me pregunta ahorita, yo diría que estoy muy moderadamente optimista, es decir, casi llegando al pesimismo. ¿En qué medida? En la medida en que el proceso, de alguna manera, se ha estancado, ha quedado allí atrapado en el escenario muy complejo del tema del sometimiento a la justicia y creo que las partes, a pesar del esfuerzo que están haciendo, no logran encontrar un camino que los saque de ese momento de empantanamiento. ¿Qué tanto acciones como el cese unilateral de las FARC desde diciembre del año pasado e infortunadamente el ataque perpetrado el pasado mes de abril en el norte del Cauca, en el que murieron 11 soldados de las Fuerzas Armadas militares, han perjudicado el escenario de confianza por parte de los colombianos con este proceso de paz? Sin duda se afectó, pero se afecta porque cada vez los hechos de guerra ganan más protagonismo dentro de un panorama de adaptación que habíamos generado los colombianos a esa misma guerra. Los colombianos hemos generado unos mecanismos de adaptación en los que el país se ha desarrollado durante 4 décadas, 5 décadas. Y que pese a que sabemos que esta cita la tenemos que cumplir, la cita de llegar al final de un proceso de paz, de una firma definitiva del proceso de paz, hemos ido aplazando ese momento. Y a medida en que cada gobierno va pasando y lo intenta y se retira, y la guerrilla hace, digamos, acorde a su estrategia de prolongación del conflicto, pero además de crecimiento y su estrategia militar, no había llegado nunca a un momento como el de ahora. Y es el de una guerrilla que aparentemente ha llegado a la conclusión de que su lucha armada ya ha terminado y que tiene que dar el paso a la política. Pero a lo que voy con el tema del Cauca, es que justamente hemos estado tan adaptados a eso. Tenemos una terminología, tenemos un sentimiento y una emoción tan cargada frente a la guerra que el proceso de paz siempre se convierte en una ilusión. Y cuando la gente está navegando en la ilusión y hay un hecho de guerra, pareciera que nos traicionan. Las cosas tienen que seguir su camino, el proceso de paz, y la mesa soberanamente tiene que avanzar en su camino. Mientras tanto, la sociedad tiene que entender y tener elementos, y el Estado les tiene que dar elementos para poder respirar cada vez que estamos frente a una dificultad. Este proceso, a mi juicio, tiene un camino de viabilidad que todos deberíamos acompañar, porque no se trata de cómo le vaya a Santos o cómo le va a las FARC, se trata de cómo nos va a ir a todos una vez eso pase. Exactamente, y eso es naturalmente lo que espera toda América Latina del proceso, que les vaya bien a todos, porque evidentemente eso le va a dar más estabilidad a la Colombia del futuro. Pero el Estado colombiano, representado por el gobierno, está totalmente de cabeza trabajando a favor de la paz. La oposición, que es muy poderosa también políticamente, está en contra, la inmensa mayoría de la oposición, y muy pocos a favor de que las cosas resulten bien. Está dividida también la guerrilla. ¿Hay sectores de la guerrilla que están a favor y que están en contra de estas negociaciones? Esa es una pregunta que siempre hay que hacerse, porque naturalmente en un grupo que es federal, dentro de una estructura federal, con múltiples frentes, donde hay diferentes, digamos,
intereses tanto regionales como financieros? Esa es una pregunta válida. Hasta ahora, digamos, eso siempre ha sido la pregunta sobre qué tan representativa, por ejemplo, es la persona que está sentada, o son las personas que están sentadas negociando en La Habana. Ha habido un gran esfuerzo por parte de las FARC de insistir en que ellos sí son quienes hablan a nombre de la organización, pero muchos de esos actos de los cuales hemos conversado ahorita creo que tienen que ver con la necesidad de las FARC de afirmar su autoridad frente a su propio grupo, porque uno, digamos, en una negociación uno nunca solamente negocia con la contraparte, sino con su propio grupo, así como los representantes del gobierno tienen que convencer a la sociedad colombiana, tienen que convencer la oposición, tienen que jugar incluso a nivel internacional. Las FARC están en la misma situación. Ahora, si están o no unificadas, unidas frente a esto, digamos, no tengo información para afirmarlo, pero no veo por qué ellas serían diferentes a cualquier actor envuelto, digamos, involucrado en una negociación. Por un lado hay políticos discutiendo, conversando, de hecho las FARC también son políticos, pero son políticos militares, y por otro lado, desde fuera, ustedes saben mucho mejor que yo, da la sensación de que cuando entraron los militares, en medio de una resistencia política bastante fuerte también, pero cuando los militares oficiales de Colombia entraron a negociar con los militares de la FARC, la cosa avanzó más rápido. ¿Es así? Yo creo que las condiciones de hoy son mucho más factibles que las condiciones, por ejemplo, del Caguán. Cuando el Caguán había 3.600 secuestrados, había 500 soldados y policías en manos de la guerrilla después de las operaciones de Patasco y las Delicias del Villar. Había 200 municipios sin presencia de fuerza pública, sin presencia de Estado. Había además una imagen de que las FARC eran los Robin Hood, no solamente en Europa, sino en las organizaciones americanas. Desde el punto de vista militar, el Estado estaba débil. Para poner un ejemplo, había 7 helicópteros ni siquiera artillería, sino de transporte, de los cuales funcionaban 3 aviones espías, de los cuales funcionaba 1. La situación fiscal del país no era apropiada. Teníamos un déficit grande y la situación financiera estaba viviendo Colombia, por ejemplo, en el momento que vivió Europa y Estados Unidos después. La guerrilla tenía 45.000 hombres entre activos y auxiliares. De manera que las condiciones de hoy son muy distintas. ¿Por qué? Porque hoy hay presencia del Estado en todos los municipios, la comunidad internacional tiene más comprensión del conflicto, la opinión pública igual, pero eso no quiere decir que sea fácil. Y eso yo creo que hay que decirlo así, estaban golpeados militarmente y moralmente, pero no derrotados. Entonces yo diría que no es que sea fácil, yo creo que las condiciones de hoy son mucho más factibles. Eso permite los avances, pero que indudablemente en la medida en que no hay una política de Estado, sino que se crea que es una política de gobierno, no, hay que hacer una política de Estado para que realmente el acuerdo sea de todos los colombianos. Mire usted, cuando yo salí de ser alto comisionado para la paz, algún periodista me preguntó, ¿usted qué cree que le faltó a usted hacer? Y yo en la reflexión interna, exteriorizándola, le dije, tal vez hacer la paz entre nosotros mismos antes de hacer la paz con la guerrilla. Y yo creo que eso es muy importante desde el punto de vista del liderazgo del gobierno. Yo creo que hay que hacer la paz entre nosotros mismos para poder hacer. Usted pregunta, aquí en lo que se llama el establecimiento hay personas afines al proceso y otros que son enemigos. Yo creo que en la guerrilla, que es una organización político-militar, como usted la definió muy bien, evidentemente hay opiniones, pero hay una estrategia única. Entonces lo que tenemos nosotros también que tener desde el punto de vista de Estado es una visión de Estado del proceso de paz con una estrategia única, porque de lo contrario se vuelve una política de gobierno. Gonzalo, le cuento una anécdota que seguramente estará en el libro que estoy escribiendo sobre el proceso. Me decía uno de los jefes guerrilleros, si las negociaciones hubieran empezado desde el comienzo con la presencia de los militares en la mesa, ya habríamos sacado esto adelante. ¿Y por qué? Porque ellos se han dado cuenta de la facilidad con la que se entienden en la mesa de negociaciones con el adversario con el que estuvieron enfrentados en el campo de batalla durante casi 50 años. Tienen un lenguaje común, tienen una tendencia a resolver las cosas de manera mucho más práctica y al fin y al cabo han sido los que han estado enfrentándose en el campo de batalla, ¿no? ¿Qué tanto la rencilla entre los santistas y los uribistas termina afectando desde La Habana el proceso de paz? ¿O es como nos han mostrado a los colombianos, los medios de comunicación, que si este tema no se resuelve, pues la paz y la firma del proceso no se va a dar? ¿Es real?
Hay que evaluar dónde están los poderes reales, y Colombia es mucho más grande que el santismo y el uribismo. Hay una cantidad de sectores que están involucrados y queriendo involucrarse aún más en la lectura y en la resolución de alguna forma de este proceso. Yo creo que la desconfianza que hay natural y si uno quiere también entendible en la gente frente a lo que pueda traer La Habana, por un lado es una desconfianza al cumplimiento de la guerrilla y por otro lado es la gran desconfianza que existe en el Estado, en el cumplimiento del Estado, en la tarea que tiene el Estado de proveer a los ciudadanos de alguna manera todas esas garantías. Y cuando estamos hablando de un proceso que generará una transición, porque el proceso de La Habana va a resolver el fin del conflicto con las FARC, pero se puede convertir en un detonante para que Colombia, como decíamos, digamos en términos generales, nos vaya bien a todos. El uribismo ha servido en la medida en que ha puesto un espejo frente a muchos otros, digamos como para reflejar esos temores y un poco ir sobre los lugares comunes que siempre se han subrayado. Creo que el uribismo, antes que estar tratando de defenderse frente a ellos, lo que hay que entender es que hay una parte importante de este país con la que hay que conversar. Yo lo que creo es que nosotros creemos que estamos conversando entre todos de este tema y resulta que no, estamos peleando. Entonces yo lo que sí creo es que ese uribismo que ha reflejado durante los primeros años una posición férrea al gobierno y por supuesto una oposición de descrédito a las FARC permanentemente, han hecho que hoy en día ese escenario, de todas maneras han participado del escenario más importante de la política, que es el proceso de paz. Ellos son protagonistas de este escenario y al hablar en contra del proceso, de todas maneras están hablando de la paz. Yo creo que son procesos de catarsis necesarios. Hay sí una cosa en la cual creo que vamos a estar todos de acuerdo, que deben estar todos los colombianos también de acuerdo, y es que el consenso internacional a favor de la paz es enorme. Desde Estados Unidos a Cuba, claro, desde Uruguay a Brasil, un gran país, hasta el Papa quiere venir a dar una manito para que las cosas caminen más rápido. Entonces uno se pregunta, ¿qué lleva a la comunidad internacional a estar tan entusiasmada con la posibilidad de un éxito aquí en Colombia, que la paz pueda sellarse sólidamente? Eso por una parte. Y la otra, ¿qué podemos esperar? O sea, ¿cómo ven los colombianos esta actitud del mundo con respecto a este conflicto tan grave que tiene el país? Y es, digamos, una suerte de triunfalismo a nivel internacional que da por descontado que esto va a ser firmado, y yo creo que eso tristemente ha ido en contravía, digamos, del apoyo nacional. Y claramente hay una diferencia ahí entre lo que la comunidad internacional ve que va a ocurrir y lo que los colombianos esperan, digamos. Es cierto que la población en su mayoría hace rato, incluso antes de que hubiera proceso de paz, prefería una solución negociada, pero es también cierto que entiende muchas veces por solución negociada sometimiento y la perspectiva, por ejemplo, de que haya poca cárcel es el tipo de sapos, por ejemplo, que la población colombiana se resiste a tragar y es difícil en ese sentido, digamos, entender cómo por un lado unos dan por descontada la firma acá y otros en Colombia, como acaba de decir María Alejandra, están lejos todavía de entender que la paz no es solamente un proceso de sometimiento y que en una negociación se toma y se da. Y creo que eso es muy interesante entenderlo. Y eso finalmente es un triunfalismo, creo que, insisto, ha jugado en desfavor de la solución negociada porque pone a la mesa en la incómoda situación de dar a entender de que ya las cosas están solucionadas, y eso muchas veces radicaliza a las partes para decir, no señor, un momentico, no es tan sencillo como lo que usted está suponiendo. Un país que lleva más de 50 años en guerra, y es que uno lo ve en el diario vivir, pareciera que le cuesta entender el escenario de la paz, de que va a ser parte, de que va a construir y va a generarse un proceso completamente diferente donde la convivencia va a ser diferente. Nos cuesta a los colombianos entender que podemos pasar la página, que podemos pasar de la violencia a la construcción de la paz, porque no es un abrir y cerrar de ojos, sino que habrá todo un proceso en el posconflicto, evidentemente para mejorar las dificultades que llevaron precisamente a que la violencia se impusiera en nuestro país. Nos cuesta, fundamentalmente pienso yo, porque van ya 3 generaciones de colombianos. Yo particularmente no he conocido un solo día de paz en mi país, mis hijos tampoco. Mis padres, digamos que nacieron en medio de la guerra también, y yo creo que esa especie de hábito con el que hemos convivido a lo largo de más de 50 años
de despertarnos todas las mañanas y encontrar la televisión, las noticias de la televisión, fundamentalmente nutridas con la guerra. El hecho de que ese fenómeno de la guerra se haya trasladado a la cotidianidad de los colombianos, en el sentido de que solemos resolver nuestras dificultades también con violencia. Ese hecho, digamos que está muy incorporado culturalmente a nuestra forma de ser. Y creo que los medios de comunicación han alentado de una manera irresponsable, totalmente irresponsable, estas circunstancias, digamos, de comodidad con la guerra, ¿no? Y fácilmente ubicando a un gran adversario, a un enemigo monstruoso que es el que le hace daño al país y de alguna manera diciéndonos todos los días la única manera de acabar con esto es eliminando ese adversario. Entonces yo creo que sí, nos cuesta mucho trabajo. Y hay una pregunta que me parece muy pertinente para no cambiar el tema rápidamente y es la participación de los medios de comunicación, porque en este momento tienen un papel muy importante de transformar no solo el lenguaje, sino la mirada. Hay que empezar a cambiar, no tomar partido, sino empezar a mostrarle a la ciudadanía que el proceso avanza, pero muéstreme las dos caras de la moneda. Hemos hecho muchos foros, hemos participado durante muchos años en pensar cuál es el papel de los medios de comunicación en la paz. Y siempre llegamos a unas tensiones permanentes de el periodismo es el periodismo y el periodismo se hace con la verdad. Entonces buscar la verdad significa, no importa que afecte o no afecte la paz. Pero hoy estamos en un escenario muy diferente, porque por un lado el hecho de que las negociaciones se hayan llevado en La Habana y que las partes hayan acordado unas reglas en términos de la información, nos quitó de por medio el síndrome de hacer espectacularidad con lo que pasa en la mesa. Lo interesante es que ya no es eso lo que preocupa, lo que interesa es un poco ya que entra un sentido más editorial que debe conectarse con lo que la gente, porque una cosa era un proceso de paz con redes sociales, sin redes sociales, perdón, y otra cosa es un proceso de paz con redes sociales, donde los ciudadanos están de alguna manera siendo protagonistas también de la discusión. No es solamente lo que venga de los medios lo que yo voy a creer, sino es porque yo tengo una cantidad de fuentes alternas de donde me va llegando información y yo voy creándome mi propia opinión. Entonces los medios están enfrentados a pelearse su legitimidad, a pelearse su credibilidad y a pelearse también su conexión con la gente. La gente no puede estar pensando y aspirando un cambio y los medios diciéndole no vamos a cambiar, estamos en lo mismo, las cosas son así. Y los gente no, pero yo creo en el futuro, no, mire que otra vez. Entonces yo lo que siento es que si las fuerzas militares se van a reformar, si las instituciones del Estado se tienen que adecuar a una nueva realidad, si la guerrilla, por supuesto, se va a transformar, si nos están pidiendo a los ciudadanos que entendamos que vamos a vivir en un país con posibilidades distintas, los medios de comunicación no pueden ser ajenos a eso. Pero yo creo que hay un escenario interesante ahora en el sentido de que las FARC están planteando de que también el ELN tiene que estar dentro de las negociaciones. Es decir, que no solo este grupo guerrillero tan importante, sino que también este otro que tiene también fuerza significativa, tiene que participar de la negociación y tiene que participar del acuerdo, entiendo yo. Es muy difícil negociar con el ELN. ¿Qué perspectiva tiene esa propuesta? La paz tiene que ser con todos. Y en la medida en que se involucre el ELN a la posibilidad de una terminación del conflicto armado, para abrir, digamos, que un proceso democrático de construir la paz con todos los colombianos, que es que la paz no es con la guerrilla, la paz es con todos los colombianos, la paz es educación, la paz es salud, la paz es la incorporación del pueblo colombiano a su sueño de paz. Con la guerrilla tenemos que acabar el conflicto armado dentro de una solución política para construir la paz en un ambiente de paz. Es fundamental que esté el ELN. Ahora, ellos en el pasado han tenido distintas vertientes, es decir, por ejemplo, si habláramos de un instrumento jurídico para llevar a cabo una agenda de solución del conflicto, pues mientras que las FARC habla de una constituyente y la ELN empieza por decir que ellos son amigos de una convención nacional donde hay una mayor participación ciudadana y que los lleve. Pero el instrumento indudablemente tiene que llegar al mismo fin, cualquiera que sean, digamos, los procedimientos que se lleve. Tenemos que llegar a la mesa, porque de lo contrario no va a haber una paz total, sino va a haber una parcial que el pueblo colombiano no va a entender. Los que han vivido el conflicto, que no es propiamente en Bogotá,
sino en las zonas marginadas, saben que es el conflicto, saben que son los ataques guerrilleros. Hay parte del pueblo colombiano que considera que la inseguridad es conflicto. Y por ejemplo, en esa materia también hay que hacer un trabajo de pedagogía, en el sentido de que si mañana se soluciona el problema del conflicto, no se van a acabar los atracos ni el tema de delincuencia común. Eso para la pedagogía del pueblo. Los enemigos van a pensar, no, eso se va a incrementar, porque va a entrar la guerrilla a incrementar eso. Y las personas que favorecen la solución política van a pensar que evidentemente con eso no se va a acabar el conflicto, entonces hay que separar, hay que crear una pedagogía que es lo que yo llamo la cultura de la violencia frente a la cultura de paz. En los países centroamericanos, cuando se llegó a una solución de los conflictos armados que había, inclusive los índices de delincuencia común, terminado el conflicto, subieron, porque no hubo una estrategia de Estado que pudiera incorporar desde el punto de vista de, paralelamente a la solución política, lo que iba a ocurrir en el futuro. Y los guerrilleros se convirtieron en empresarios y en hombres de centro-derecha, prácticamente. O sea, en comparación con lo que era antes, por lo menos es una esperanza de cara al futuro. Aquí hay políticos que usted, si se llega a analizarlos hace 30 años, eran de total izquierda y que hoy son de absoluta derecha. Pero ahí vale la pregunta, ¿ha cambiado el ELN? ¿Es un grupo que está en otra disposición? ¿O son los mismos guerrilleros duros de antes? ¿Tienen, o como dicen algunos, a lo mejor ya están derrotados y hacen de la nada su fuerza? Yo creo que todos los grupos se transforman todo el tiempo. Digamos, por ejemplo, las FARC que negocian hoy en día son unas FARC diferentes que las que empezaron a negociar hace un par de años. Es decir, yo creo que transformación hay todo el tiempo, aunque se mantengan los mismos líderes. Con el ELN ha pasado lo mismo, en contraste con las FARC, el ELN, digamos, ha sido siempre un grupo numéricamente mucho menos fuerte, también desde el punto de vista táctico, mucho menos capaz, pero ha dado señas recientes de que quiere ser tomado en serio de formas brutales, muchas de ellas, pero no solamente las más visibles en medios, sino también tratando en general de afirmar una autoridad política, dilatando un proceso que todos daban de nuevo por descontado. Se suponía que como las FARC estaban negociando con el ELN iba a ser mucho más sencillo y se ha visto que no, y en ese sentido también ellos internamente han reafirmado o han revisado sus estrategias para tener fortaleza de cara a un proceso en el cual lo que cuenta es su capacidad de negociación política y menos su capacidad estratégica. ¿Cuál es la estrategia que debe seguir este gobierno? Porque lo que es cierto es que la ciudadanía poca confianza tiene no solamente en el proceso con las FARC, sino por parte del gobierno nacional. Ahora inicia un proceso con el Ejército de Liberación Nacional. ¿Cuál es el camino en este momento? Yo creo que el gobierno se sentó a negociar sobre la base de la certeza de que su adversario estaba derrotado. Y básicamente se sentó en la mesa de negociaciones a pactar la entrega del adversario militar, en este caso de las FARC. Es como bien señalaba la doctora, todas las cosas están en permanente evolución y el gobierno a lo largo de estos 2 años se ha venido dando cuenta de que no estaba frente a una guerrilla derrotada y de que lo que se venía no era sencillamente dónde entregamos las armas y a qué guarnición militar nos presentamos para que nos cojan presos, que más o menos, caricaturizándolo un poco, era lo que se preveía inicialmente. En estos 2 años de negociaciones, el gobierno se ha dado cuenta de que está frente a un adversario que tiene propuestas, que de verdad está interesado, ha tomado la decisión política de dejar las armas, como bien lo señala María Alejandra, pero no está sencillamente dispuesto a irse a un lugar a entregarlas. Quiere que con el proceso de paz el país se transforme y que ese fenómeno de la confrontación armada no se vuelva a presentar nunca más. Entonces yo creo que el gobierno ha tenido que rediseñar su estrategia a lo largo de estos 2 años y ahora que se ha dado cuenta de que tiene un adversario con propuestas, se ha visto en la obligación de venderle al país este proceso de otra manera, de hacer pedagogía, como digamos se dice ahora sobre la importancia de que la población colombiana se involucre en el proceso de paz. Yo creo que la estrategia del gobierno, desde el punto de vista técnico,
de los procesos de negociación es una estrategia bien pensada, la arquitectura del proceso es buena, la forma como se ha ido llevando me parece que es positiva, pero al gobierno le hace falta comunicar el proceso a la opinión pública y creo que en eso sí nos puede ayudar mucho más María Alejandra. Yo quería, Jorge Enrique, decir algo ahí frente al tema de cómo llega el gobierno. Y es que no olvidemos que el proceso tuvo una etapa secreta. Y en esa etapa secreta, en esa etapa exploratoria, que se llamó así, se acordó una agenda. Y en esos 6 meses, o un poco más, de trabajo previo a hacerlo público, los puntos de esa agenda y las posturas de la guerrilla y del Estado quedaron claras. Es decir, cuando se hace público el acuerdo, cuando se hace público que va a arrancarse una mesa pública en La Habana, ya hay un trabajo adelantado. Por lo tanto, pensar que el gobierno creyó que en ese trabajo secreto ya la guerrilla estaba camino fácilmente a la firma no es, digamos, a mí me parece que no es tan así. Como lo mismo de parte de las FARC frente al Estado. Cuando el primer punto de la agenda es el tema agrario, se refiere a el origen y el asunto, digamos, madre del crecimiento, del nacimiento de la guerrilla colombiana cuando se habla de su origen rural, cuando se habla de su origen campesino, cuando se habla del problema de la tierra. Eso es ya de por sí, digamos que una mirada de Estado que dice, bueno, vamos a empezar la solución de este conflicto por el tema que le dio un origen. Así que yo creo que tampoco se partía, veníamos de unos golpes militares muy, muy grandes, donde la gente sentía que evidentemente las FARC estaba acorralada, pero yo creo que Juan Manuel Santos no creo que estuviera ingenuamente pensando que las FARC iban a entregar las armas, porque no solamente él, sino toda la gente que ya conoce, como el doctor Víctor G., todos estos procesos saben que son las FARC. Y si a estas alturas del paseo no saben que son las FARC, entonces estamos en un escenario de locos, digamos. Entonces, otra cosa que yo pienso es, al final, en el tema del ELN, hay un asunto fundacional que también hay que entender, y es, en el futuro, ¿cuál es el lugar que van a tener estas guerrillas cuando se escriba la historia después de firmadas las paces? ¿Cuál es el lugar para el ELN? Y ese es el lugar que ni las FARC ni el ELN pueden visualizar todavía. Y yo creo que ese es un ejercicio que, pese a lo que nos cuesta, porque mucha gente quisiera simplemente borrarlos de la historia y decir nunca existieron. Existieron y existen, y por eso hay una negociación en la que el Estado está reconociendo una interlocución en una mesa. Ese es el papel que yo creo que el ELN todavía no tiene claro, es cómo va a quedar su existencia registrado, digamos, en ese tránsito hacia perder las armas y convertirse en un partido político. Hablamos de una pequeña aclaración, hablamos del ELN, para quienes no lo saben, quienes no son colombianos, es el Ejército de Liberación Nacional, un grupo guerrillero, el segundo grupo más importante que todavía está activo y según ellos muy activos. Aprovecho, si me perdona, para pasar a un tema que me parece fundamental, y es que todo lo que hemos hablado tiene una trascendencia sin igual, y es que al parecer todo el proceso de paz, cada detalle se transforma en algo muy importante, pero sí hay algo que es fundamental, la así llamada justicia transicional. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la estructura? ¿Cuál va a ser el aparataje detrás del cual se va a afianzar en algún momento el proceso de paz? Es posible que con las proposiciones que hay ahora, y la gente lo reduce a dividir entre criminales y políticos, que es posible que se encuentre una solución por esa vía. A ver, yo creo que para poner la diferencia entre el ELN y las FARC, que María Alejandra decía, yo creo que las FARC está interesado en hacer las reformas agrarias. El ELN está interesado en hacer las reformas de los recursos naturales y mineros. Esa es la gran diferencia frente a la cual debe haber una coincidencia o por lo menos una unión de agendas. Sobre la justicia transicional, aquí el proceso no se trata de que el gobierno diga, venga señores que los vencimos y devuélvame las armas y vamos a incorporarlos a unos planes de microempresa o a una división de alguna fuerza pública. Porque si fuera así, las FARC no estaría allá. Las FARC a su vez ha dicho en La Habana, nosotros venimos aquí a buscar una solución política. Nosotros no venimos aquí simplemente a entregarnos, ni esa es nuestra misión. Entonces, volviendo a la justicia transicional, lo que el país cree es que estaban totalmente derrotados. Y resulta que no es así.
sino por eso es la razón que el gobierno está hablando con ellos. Y si van a buscar una solución política, tiene que ser sobre la base de una justicia transicional. Porque los guerrilleros dicen, nosotros no fuimos a La Habana para decir, oiga, entréguenos y vámonos para la cárcel. Y eso hace falta decírselo al pueblo colombiano. El pueblo colombiano y la comunidad internacional tiene que saberlo. Para un colombiano del común que entendía que la guerrilla estaba derrotada, que le digan que es que van a buscar una solución política en la cual los jefes guerrilleros van a tener posibilidades de alternativa de hacer política, de llegar a los cuerpos colegiados, y que lo que, si bien no se trata de olvidar los procedimientos ni de los delitos cometidos, pero que en la materia, por ejemplo, de penalización, tienen que observarlo. Entonces el colombiano dice, no puede ser posible si el colombiano creía que se había acabado. Por eso yo creo que la socialización del conflicto ha faltado. Y ha faltado decirle al pueblo colombiano, mire, nosotros establecimos un mecanismo, el doctor Uribe tenía la seguridad democrática. Y la seguridad democrática era combatir y no hablar. El doctor Santos dijo, sigamos con eso, pero abramos una ventana en Cuba, viendo la posibilidad política de llegar a la solución del conflicto. Quienes no son amigos de eso, uno les debería decir, mire, si se cierra eso, simplemente quedamos en otro y se acaba la alternativa política, para que la gente entienda, y entienda a su vez que la guerrilla no estaba acabada, que estaba minimizada, que se tenía golpes militares, morales, indudablemente, que la fuerza pública se fortaleció, indudablemente, que hoy es una fuerza pública especializada, también, pero no lo ha podido derrotar. El profesor de conflictos en Harvard, el profesor Fischer, decía, por ejemplo, cómo negociar sin ceder. Y yo creo que la estrategia aquí no es esa. Aquí es cómo negociar para buscar una refrendación del país a unos acuerdos que permitan la construcción de la paz en el futuro en un ambiente de paz. Decirle a la guerrilla, ustedes no van a llegar por la vía de las armas al gobierno, tienen que llegar por la vía que se dice vulgarmente de la lengua, de la inteligencia, de las ideas. Y eso es lo que hay que construir. Y eso es lo que hay que decirle a la comunidad. Entonces, yo creo que el presidente, con todo respeto hacia él, debería salir a decir, mire, yo voy a ejercer todo el mandato constitucional, lo ha dicho, pero con más energía, todo el mandato constitucional de combatir todo aquel que esté por fuera de la ley, sin cerrar la bandera, la ventana política, porque de pronto con esa ventana política nos evitamos años de conflicto. Decían que el señor Marulanda en alguna ocasión hacía una reflexión, decía, ¿cuántos años más tienen que pasar para volvernos a ver? En otras palabras, ¿cuántos muertos más tienen que haber para volvernos a ver? Resulta que esa no es una frase del señor Marulanda. Eso fue una reflexión de un líder político conservador que se llamó Álvaro Gómez Hurtado, que le hizo Marulanda. Le dijo, oiga, señor Marulanda, ¿cuántos muertos más tienen que haber para volvernos a ver? Y en esto hay además una serie de sensibilidades. La guerrilla un poco se pone, lo decíamos aquí, es que está derrotada. Como no está derrotada, entonces decir uno que está a punto ya de firmar un pacto de paz, que ellos están derrotados, los ponen es a hacer actos de violencia para demostrar que su capacidad bélica no está derrotada. Entonces, en todo esto tenemos que hacer un ejercicio mental, primero de socialización del pueblo colombiano de qué es lo que se está haciendo. Segundo, de convocatoria a los líderes políticos para que haya una política de Estado que permita que los acuerdos que se hagan tengan una refrendación popular. Tercero, cuidar el lenguaje. No porque uno tenga temor de decir las cosas, sino porque muchas palabras mal dichas ocasionan actos que de pronto son de violencia y no ayudan al proceso de paz. Eso es lo que yo creo que evidentemente es importante hoy, que puede llegar a ser fundamental en un futuro de un acuerdo de terminación del conflicto armado. Y así estamos llegando al final del programa, pero... Yo quisiera decir algo sobre la pregunta de la justicia transicional. La justicia transicional es un proceso profundamente político. A pesar de que hay normas internacionales que parecen dictar posibles caminos, a la hora de la verdad uno ve que uno
encuentra márgenes de maniobra en los países, encuentra además muchas herramientas para que efectivamente no se trate solamente de decidir quién va a la cárcel, por cuánto tiempo, sino que se busquen diferentes alternativas para resolver un problema fundamental que tiene dos caras. Uno es que ningún país que transita de la guerra a la paz tiene la capacidad judicial, los jueces y las cárceles para poner a todo el mundo en la cárcel si eso es lo que quiere, y en segundo lugar, más importante, que como todos sabemos, nadie negocia para terminar detrás de las rejas. Y en ese sentido, la justicia transicional busca aportar herramientas de negociación también, y creo que eso se nos olvida muchas veces y debemos tomarlo en cuenta, por ejemplo, a la hora de entender que esto no se trata solamente de qué hacemos con los comandantes, los líderes intermedios y los rasos de las FARC. Se trata también de preguntarnos qué va a pasar con los 12.000 empresarios que están vinculados a investigaciones sobre financiación de paramilitarismo que están siendo investigados en Medellín. ¿Qué va a pasar? Y por eso también, entre otras cosas, están sentados los militares ahí. ¿Qué va a pasar con los militares que también están preguntando, ¿y yo qué hago en este tema de una gran decisión que a nivel de sociedad colombiana hay que tomar sobre de quién es la responsabilidad y cómo vamos a actuar en consecuencia? Y creo que en ese sentido la estrategia de las FARC ha sido muy clara en el sentido de decir, miren, no somos solo nosotros, esto no es sobre nuestro sometimiento, esto es una pregunta acerca de qué pasó en esta sociedad que permitió este fenómeno que se llama conflicto armado y en el cual ciertamente no somos los únicos responsables. Sin duda alguna, el conflicto armado colombiano ha dejado al menos ya 220.000 muertos. Es una cifra horrible. 25.000 desaparecidos. Casi 6 millones de personas desplazadas. Si estos no son argumentos para poner fin a una guerra, indudablemente no sabemos de lo que estamos hablando. Hay que terminar con este drama, hay que terminar con esta masacre de colombianos y sin duda buscar caminos de encuentro. En ese sentido, esperamos que María Alejandra, que asume ahora responsabilidades importantes en el gobierno, tenga una buena mano para ayudarle al presidente Santos y que los políticos de todos los colores cambien su manera de actuar, especialmente en relación con los ciudadanos. Estamos aquí con Víctor Ricardo, que indudablemente es un ejemplo de eso, ha pasado por distintas posiciones, pero que tiene una visión amplia. Esa visión amplia la necesitamos para que Colombia sea la paz pacífica que queremos todos los latinoamericanos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.